Bueno, muy buenos días. Lo primero, presentarme. Mi nombre es Tony Astivia. A mi lado está Alfredo Neila. Somos los directores generales de Plastic Repair System. Y lo primero, agradecer a los patrocinadores, tanto a la Oficina de Transformación Digital de la Fundación Industrial y el Colegio Oficial de Ingenieros, por darnos la oportunidad de mostraros el proyecto, la transformación digital que estamos efectuando en nuestro proyecto de economía circular enfocado a la reparación de envases plásticos. Es decir, hasta ahora el reciclaje es lo que hemos estado trabajando durante hace mucho tiempo, pero damos un paso más en la economía circular. Es decir, con la reparación conseguimos reutilizar otra vez el embalaje de plástico. Comenzamos con la presentación. Bueno, la definición del problema, ¿no? El plastic repair, no reciclaje, reparamos. Entonces, el problema es que en Europa existen entre 1.800 y 2.600 millones de elementos plásticos retornables, en palets, contenedores, separadores, y entre un 10 y un 15% de estos elementos se dañan. Hasta ahora lo que se hacía es se reciclaba y se reponían por unos nuevos. Bueno, esto es un ejemplo de lo que Plastic Repair puede hacer, distintos elementos, distintas roturas, y los reparamos. Bueno, ¿qué supone esto? Supone que entre 180 y 260 millones de RTs, de contenedores y elementos plásticos retornables, se dañan. Y se dañan cada uno con una única tipo de daño, ¿no? O sea, el daño es único y exclusivo. Plastic Repair no tiene un elemento estándar como tal, no producimos algo estándar, sino que tenemos que gestionar pues, una variabilidad tremenda. Ese es el gran desafío, ¿no? Y para esto, el PRS lo que hace es, se ha basado en las nuevas tecnologías. Bien. McKinsey define 4 grandes bloques a nivel de tecnología en lo que es la industria 4.0. Por un lado, la conectividad IoT, por otro lado, los análisis de datos e inteligencia artificial, la interactuación máquina-humano y la ingeniería avanzada con nanopartículas. En este caso, PRS se ha basado en 3 de los 4 bloques para atacar este problema. Muy bien, gracias Alfredo. Voy a empezar a explicar el primer bloque, que es la interacción hombre-máquina. Hasta ahora los procesos eran totalmente manuales y a partir de una definición de defectos, los trabajadores reparaban y definían lo que tenían que reparar en cada envase. ¿Cómo transformamos digitalmente todo eso? Lo primero, con una máquina de visión artificial. Definiendo los defectos, somos capaces de que cada envase salga de esa máquina de inspección de visión artificial con la definición de cada uno de ellos, con lo que conseguimos que el trabajador no tenga que pensar que tiene que reparar, no sea subjetivo, sino sea completamente objetivo de acuerdo a las necesidades de cada cliente para devolver la funcionalidad. Es una máquina, un desapilador, en el que introduce los envases unitariamente dentro de la cámara de inspección visual y salen a través de un apilador final en el cual conseguimos una serie de ventajas importantes. Lo primero, la parametrización de defectos, una bajada de costes de producción muy alto, el aseguramiento de la calidad, porque tanto para definir los defectos que tiene, sirve para revisar que no tenga defectos. Es decir, lo contrario, y asegurar realmente que tienes la calidad correcta. Un aumento de la productividad, porque ya no depende del hombre, sino depende obviamente de una máquina que puede estar 24 horas los 7 días a la semana. Un menor tiempo de inactividad y una clara reducción de rechazos. ¿Cómo hacemos todo esto? A partir de la máquina de visión artificial, mediante un código de barras que va unitariamente en cada pieza, conseguimos llevarlo a la línea de trabajo. Mediante un lector se verá expresamente en cada pantalla dónde están los daños de cada envase para así poder devolver la funcionalidad correcta al envase. Tiene 2 ventajas clarísimas. Lo primero, un acceso remoto y a tiempo real de cualquier planta, de cualquier reparación que se está haciendo en el momento y obviamente te da una trazabilidad del envase, una vida, te da exactamente la información que tú necesitas para saber, para realmente cuál es la vida útil de este tipo de envases. El otro gran bloque en el que PRS trabaja es en el IoT y conectividad. Bien. Tenemos diferentes, cuando gestionamos los RTs tenemos acceso a todos y cada uno de ellos.
Entonces, bueno, tenemos un partner tecnológico con el cual hemos desarrollado una serie de transpondedores, de localizadores, de sensores que los vamos colocando, ¿no? Con distintos tipos de tecnologías y protocolos de comunicación. Esto, al final, ¿para qué nos sirve, ¿no? ¿Cuál es la utilidad de todo esto? Bueno, somos capaces de ver en tiempo real la posición de todos y cada uno de los RTs, nos permiten definir una serie de flujos, nos permiten definir points of interest, sitios donde se concentran. Al mismo tiempo tenemos sensores con los cuales vemos las vibraciones que sufren, la temperatura a la que se hallan, la humedad, y con todos estos datos vamos trabajando, ¿no? Tenemos una plataforma en la que visualizamos todos estos detalles. Bueno, esto nos permite definir una serie de KPIs y da una visibilidad de todo su parque, de toda esta cantidad ingente de RTs a todos nuestros clientes, ¿no? Entonces, bueno, hemos definido una serie de maneras de captar datos. Uno de ellos es la visión artificial, otro de ellos son los IoTs y todos los sensores que vamos colocándolos. ¿Qué hacemos con todos estos datos, verdad? ¿Para qué nos sirven? Bueno, pues tenemos una plataforma de Machine Learning, entonces todo esto, todos estos datos los metemos en la plataforma y dan información al cliente para gestionar de una manera más eficiente pues, toda su cadena de valor. Bien, entonces, lo importante, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué hacemos? Captamos los datos, transmitimos los datos y gestionamos estos datos. Entonces, en la captación de datos nos permite analizar los flujos logísticos, analizar los trayectos y los lugares en los que han ido los RTs. Luego vamos a ver con la cámara de visión artificial los daños en estos RTs. Eso nos permite, ciertamente, pues, hacer una gestión. Al hacer esta conexión, el cliente puede ver y gestionar toda su cadena de proveedores. Entonces, con la gestión de datos, tenemos una manera de transformar esos datos a través de la inteligencia artificial en información clave que permita la toma de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, al final, toda esta tecnología, todo esto que usamos, ¿para qué nos sirve? Pues para dar una propuesta de valor, ¿no? Técnicamente, pues damos el 100% de la funcionalidad, más del 98% de la cualidad física original del ERT. Bueno, lo que hacemos realmente es dar más de un 100%, porque lo que hacemos es añadir material y con ello reforzar las partes frágiles del RT, y todo esto sustenta la propuesta de valor de PRS, que son fundamentalmente dos. Una económica, con un ahorro de más de un 70% de reparar frente a reciclar, es también economía circular, pero mucho más eficiente. Y luego, por otro lado, las emisiones de la huella de carbono de reparar frente a reciclar son en torno a 311 veces inferior, ¿no? Estamos certificados, tenemos un estudio hecho por Geiker que certifica que esto es así, ¿no? Bueno, pues esto ha sido un poco la presentación del proyecto PRS y bueno, ahora esperamos mismo, que os haya resultado interesante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tony. Alfredo, tomad asiento un segundito para poder ir profundizando en vuestra intervención y en este sistema. ¿Os ha costado mucho desarrollar esta tecnología? Sí. ¿Suspiráis o no? Sí, ha sido un camino largo, han sido más de 10 años con ello, pero bueno, finalmente, pues tras mucha experiencia, muchas iteraciones, un proceso muy largo y bueno, doloroso, pero... Como comentaba Alfredo, al final cada envase tiene roturas singulares, cada uno se rompe de una manera diferente y el aunar todos esos criterios para poder devolver la funcionalidad es muy difícil. Claro, ese ha sido quizás el mayor escollo que habéis tenido que superar. Eso es. Ese es nuestro know-how. Ese es nuestro know-how, Claro. básicamente. Por cierto, para quien está desarrollando alguna solución, la constancia entiendo que tiene que ser muy fuerte, ¿no? Y el hecho de que pruebas algo y no funciona, pruebas otro y tampoco funciona, pero tienes fe en que lo encontrarás. Sí, la resiliencia es algo fundamental. Sin ello no estaríamos donde estamos, sin duda. Sí. Pero gracias a la experiencia también de todos nuestros trabajadores y colaboradores, eso lo seguimos haciendo. No con tenemos la experiencia de los materiales que sabemos, pero cada vez vamos estudiando nuevos materiales, nuevos plásticos que hay en el mercado, en la industria, que nos hacen abrir el abanico de la reparación y de la economía circular dentro del propio proceso industrial de nuestros colaboradores. Hablabas de reparación, que no de tirar lo que ya tengo y reciclarlo, Claro. porque eso es más costoso. O sea, Claro. llevas el zapato al zapatero para que te lo arregle en vez de comprarte otros Está nuevos. claro. Volvemos un poco a lo de antes. ¿Por qué? Porque al final hay 3 puntos muy importantes. Lo primero, un ahorro económico importante, un descenso de reducción de huella de carbono, ahorro medioambiental aún más importante y, sobre todo, el disponer de esos propios envases en un tiempo muy pequeño. ¿Por qué? Porque generalmente los clientes suelen tener que hacer pedidos de un número de piezas importantes y tardan bastante tiempo en recibirlos. Nosotros damos esa agilidad que permita Claro. que siga la cadena
cadena dentro de... Y además habláis de plásticos, con todo lo que se supone y con la enorme cantidad de plásticos que invaden Sí, el pero mundo. es importante el matizar que son plásticos retornables, no de un solo uso como las bolsas. Son plásticos como los palés, las cajas grandes de los supermercados, cajas de automoción, no plásticos de un solo uso como pueden ser las bolsas o las botellas de Coca-Cola. O las... ¿Tenéis el cálculo de cuánto ahorráis, cuánto lográis hacer a las empresas ahorrar, de reparar en vez de comprar y tirar? Sí, fundamentalmente si hablamos de que un 10-15% de estos contenedores se tiran y somos capaces de dar un 70% de ahorro, ellos con respecto a su parque total de contenedores, que son cantidades multimillonarias, somos capaces de darles un ahorro de un 10% anual en sus costes de operación. Sí. Y hay esa, aparte de la sensibilidad económica, en las empresas suele estar clara, porque la cuenta de balances tiene que estar bien, pero hay sensibilidad medioambiental. Las empresas empiezan a apostar de verdad, de corazón, por la economía circular. Sí, así es. Y de hecho cada vez más empresas tienen departamentos de sostenibilidad que apuestan por políticas medioambientales importantes y cada vez más. Sí, ahora con el Green Deal se ha notado en muchísimas empresas, se generan nuevos departamentos, nuevos puestos para gestionar con este tipo de situaciones. Antes nos hablabas del Machine Learning y de cómo vais aprendiendo de lo que ya os ofrecen esos datos y que entiendo, conociéndoos este ratito, que ya estaréis pensando en nuevos retos. Sí, ¿En qué estáis pensando? Sí. Tenemos nuevos proyectos entre manos. Uno de los bloques que no hemos tocado de la matriz de McKinsey son las nanopartículas. Es algo que estamos ya pensando en ello. Pero bueno, el Machine Learning, inteligencia artificial, da para mucho. Tenemos muchas oportunidades ahí. Sí. O sea, También estamos automatizando, haciendo énfasis también. Hasta ahora estamos reparando sobre todo, hemos estado reparando envases de peso. Es decir, un palé que puede pesar 20 kilos, una caja que puede pesar 30 kilos, pero cada vez estamos hilando más fino y yendo a envases de plástico que sean muy livianos, es decir, de 1 kilo, 3 kilos, que hay muchísimos millones en el mercado. Entonces también, obviamente, vamos a por valores añadidos más finos, más importantes. Sí. Cuando reparáis, ¿sois buenos? O sea, ¿quedan como nuevos? Mejor que nuevos. Mejor que nuevos, toma, chulería, Nuevos. bien. No, mejor que nuevos porque realmente el ciclo de vida de un envase puede ser de 10 años. Entonces, al 8º año ya también está deteriorado por el sol, deteriorado por las condiciones climatológicas al almacenarlos fuera, y nosotros ahí damos un refuerzo. Metemos nuestra soldadura, tenemos nuestro proceso patentado y nuestro material de aporte es plástico virgen, nuevo, entonces todo eso queda reforzado. Por eso muchas veces damos más resistencia que la original. ¿Por qué? Sí. Por el ciclo de vida del elemento. Y el mercado nos está dando la razón, ¿no? Jugamos con muchos clientes, son grandes players a nivel global y bueno, ahora estamos en un proceso de internacionalización muy potente, abriendo 3 plantas nuevas este año, 5 plantas nuevas el año que viene, tanto en Europa como en Estados Unidos y México. Es un tema en el que podemos decir que sí, que lo hacemos bien. Pues Toni, Alfredo, enhorabuena por haber sido persistentes. Muchas gracias. Y no haber dejado ese esfuerzo ahí en un momento de crisis, sino de haber continuado. Así que, y muchísimas gracias, por supuesto, por haberlo compartido con nosotros. Gracias.